Bueno, entonces las indemnizaciones adicionales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, como digo, han tenido su origen en la Ley 25.345 y la indemnización por temeridad y malicia prevista en el artículo 275, que ha tenido una evolución a lo largo de los últimos años. ¿Qué es la indemnización adicional por temeridad y malicia? Es una indemnización que implica un interés adicional, que la propia ley establece que es hasta 2 veces y media la tasa activa. A ver, para que se entienda, hoy 2 veces y media una tasa activa pura en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de un 90% de interés anual, una cifra realmente importante, tal vez un poquito más. Y es una facultad que tiene el magistrado que puede dispararse a petición de parte o que el propio magistrado al momento de dictar sentencia, aun cuando las partes no lo hubiesen pedido, podría eventualmente, aunque es muy raro que lo haga, considerar que ha habido una conducta temeraria o maliciosa. Acá ustedes tienen lo que es la regla general, que es lo que dice hasta pagar hasta 2 veces y media el interés que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces atendiendo a la conducta procesal asumida. El tema es cómo se lee esto de 2 veces y media. Algunos interpretan que solamente se puede fijar la tasa activa y otros interpretan que yo puedo fijar una tasa menor y que el tope es 2 veces y media la tasa activa. Es decir, por ejemplo, yo podría fijar una vez la tasa pasiva o en realidad podría fijar media vez la tasa pasiva. Luego, yo puedo aplicar un interés adicional en concepto de temeridad y malicia no sobre el total de la demanda, sino sobre ciertos rubros de la demanda, porque digamos que prospera en la sentencia, vinculado con los rubros en los cuales, o las actividades procesales con las cuales yo he considerado que existe una conducta temeraria y maliciosa por parte de las partes. Hay muchos autores que entienden que en derecho laboral no debe hacerse la distinción entre temeridad y malicia, que no es un concepto propio del derecho laboral, es un concepto propio del derecho procesal. En realidad es una regla de derecho procesal incorporada a una norma de derecho sustantivo. Temeridad, en términos procesales, es el litigio con la conciencia de la propia sin razón. Por ejemplo, es temerario la conducta de alguien que me despide sin causa y no me paga una indemnización por despido y me obliga a litigar. Él sabe que debe la plata, es temeraria. Acá podríamos decir que el artículo 2 de la 25.323 es una indemnización que precisamente tiende, en este caso concreto, a la temeridad. O un empleador que sabe a ciencia cierta que, que la persona que le demanda ha sido un trabajador en relación de dependencia, y aún así asume una conducta durante el pleito de ejercer en exceso el debido derecho de defensa en juicio. Esto es, la temeridad tiene que ver con el conocer uno que está litigando aún sin tener razón, a diferencia de la malicia, que es la actividad procesal obstruccionista. La malicia es más propia del abogado o de la actividad forense del abogado. Esto es plantear un sinnúmero de recursos y de todas maneras tratar de hacer que el proceso se dilate innecesariamente en el tiempo, no traer los testigos, notificar un grupo de testigos y después notificar a otro y pedir la fuerza pública por un grupo y después no por el otro y así pedir sucesivas suspensiones de audiencias y demás. Es decir, tiene que ver con obstruir o tratar de hacer que el proceso se dilate innecesariamente en el tiempo. Ambas derivan de una regla general del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no es más que la regla también general prevista en el artículo 1198 del Código Civil, que es la regla de la buena fe. Ahora bien, la ley establece algún supuesto particular y establece el propio artículo 275 que se consideran especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios
en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento y teniendo conciencia de la propia sin reacción se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se pusieran defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho. Es decir, la ley, más allá de que sigue estableciendo alguna regla de carácter general, trae los casos concretos, en el caso de accidentes de trabajo, de desconocimiento de la relación laboral. En estos días yo hablaba con unos abogados de una compañía de seguros y les decía, de una aseguradora de riesgo, un expediente que ya lleva demasiado tiempo, que ha sido detenido demasiado, se ha dilatado en el tiempo por el obstruccionismo de los abogados, que es muy probable que al momento de dictar sentencia tengamos que aplicar una sanción por temeridad y malicia. Y luego hay un último párrafo incorporado por la ley 26.696, que establece cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa, el trabajador se vea precisado a continuar y o promover la acción judicial independientemente de las sanciones que tal actitud genere. Dicha conducta será calificada como temeraria y maliciosa y la suma deudada devengará a favor del trabajador desde la fecha de mora hasta su efectiva cancelación el máximo del interés contemplado en el presente artículo. Ahí ya no me da la posibilidad de decir ¿qué le pongo? Media vez, una vez y media. Acá está claro que yo tengo un acuerdo homologado en sentencia judicial o administrativa y el empleador no cumple, aplico esta regla. Fíjense qué interesante, porque habla solamente en el caso de acuerdo homologado en sede judicial o administrativa. Esto es, cuando el empleador voluntariamente ha llegado a un acuerdo y luego incumple con ese acuerdo. Históricamente, cuando se celebraban acuerdos en sede judicial, se fijaban cláusulas penales, y hoy esas cláusulas penales, que normalmente eran el 0,1, el 0,2 diario, que eran el 3, el 4, el 5% o 6% anual, mensual, hoy ya han sido superados, porque con el nivel de la tasa de interés que está vigente en la República Argentina, 2 veces y media la tasa activa, como decía, estamos en el orden, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el orden del 90 y pico, si no es casi el 100% de interés anual, hace que se aplique de oficio la regla del artículo 275, sin que pueda acumularse. Si yo he fijado una norma en el acuerdo judicial o en el acuerdo administrativo, he fijado una tasa de interés por cláusula penal, esa no se acumula al 275, a este supuesto. Es uno o el otro, en todo caso, el que sea más favorable para el trabajador. Bueno, vamos a ingresar a un problema que curiosamente y a pesar del tiempo sigue generando una litigiosidad excesiva y en mi opinión innecesaria. Ustedes, si se me permite, tienen un artículo que ya tiene un cierto tiempo publicado al Microjuris, donde yo desarrollé un poco este problema de los certificados previstos en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, es usual que los empleadores confundan el certificado de trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo con el formulario PS 6.2, que es la certificación de servicios y remuneraciones, que es un formulario que emite el ANSES y que está previsto en el artículo 12, inciso G, de la Ley 24.241, que es la ley de carácter previsional. El cumplimiento o la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, formulario PS 6.2, no suple la obligación del empleador de entregarle al trabajador los certificados previstos en el artículo 80, que son certificados de distinta característica y distinta naturaleza. El certificado del artículo 80 reconoce como antecedente el artículo 158 del Código de Comercio, que quedará derogado por aplicación del artículo 7 de la Ley 20.144 y lo dispuesto por el propio artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Guibur, cuando era juez todavía,
era uno de los pocos que consideraba, haciendo una interpretación del artículo 56, inciso H de la ley 18037, que es el antecedente de la 24-41 de carácter previsional, él hacía todo un análisis histórico por el cual consideraba que el certificado previsional reemplaza al certificado laboral, pero es una posición absolutamente minoritaria. ¿Qué prevé el artículo 80? El artículo 80 lo que parte es del presupuesto de la obligación que tiene el empleador de ingresar los fondos de seguridad social por su parte y los sindicales, ya sea como obligado directo como agente de retención, y que configura una obligación de carácter contractual. Y él tiene la obligación de dar al trabajador, cuando éste lo requiera a la época de extinción de la relación, una constancia documentada de ello. Miren, no tengo aquí una ley de contrato de trabajo, pero si ustedes miran el artículo 140 de la ley de contrato de trabajo, observarán que, no recuerdo ahora si es el inciso C o el D, pero es uno de esos dos, que dice un artículo de un decreto. El empleador deberá dar cumplimiento a un artículo de un decreto. Si ustedes van al decreto, y disculpen la imprecisión, ustedes verán que es algo que aparece en todos los recibos de sueldo. Cuando yo emito un recibo de sueldo, yo debo poner en el recibo de sueldo la fecha y el banco donde he efectuado el depósito de las sumas retenidas al trabajador en el mes anterior. Esto es, yo el mes de febrero lo pago los primeros días de marzo. Cuando yo pago marzo, en el recibo de sueldo debe figurar la fecha y el banco donde yo he depositado las sumas retenidas por el sueldo de enero que he pagado en febrero y que retuve cuando pagué febrero. Es decir, yo pago el sueldo los primeros días de febrero, retengo y a mediados de febrero debo realizar el depósito. ¿Qué debe figurar en el recibo de marzo? Digamos, en el recibo de febrero que yo pago en marzo, las sumas, no la suma, sino el banco y la fecha en la que yo he efectuado el depósito de las sumas retenidas del mes anterior. El valor de la suma surge del recibo de sueldo donde aparecen las retenciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando extingo el contrato de trabajo? Certificado por el empleador, debo especificar mes por mes, que surge de los recibos de sueldo, fecha y banco y monto de las sumas que he retenido y que he depositado a los organismos de previsión social. Esa es la obligación. Entonces, el certificado del artículo 80 lo que tiene que tener es esta certificación mes a mes de suma retenida, banco en el que se efectuó el depósito y fecha en el que se efectuó el depósito. Y lo certifica el contador. Además de eso, el certificado de trabajo debe tener fecha de ingreso, sucesivas categorías que ha tenido el trabajador durante la prestación de servicio y si tiene antecedentes disciplinarios. Es decir, un certificado de currícula con una constancia documentada de los ingresos al sistema de previsión social. Eso se puede suplir, lo que ocurre que la AFIP demora, porque se puede pedir a la AFIP una certificación de las sumas ingresadas en la cuenta del trabajador y entonces se le entrega al trabajador el certificado con la constancia certificada emitida por la AFIP de fecha, de banco y monto depositado mes a mes en la cuenta del trabajador. Pero esta es la obligación que tiene el empleador. La ley no pide que se certifique la firma, pero hay muchos jueces que entienden que sí es necesaria la certificación de la firma y por otro lado, la certificación de la firma me otorga fecha cierta, sea una certificación bancaria o sea una certificación actuarial, me otorga fecha cierta del momento en que yo he confeccionado el certificado y esto tiene importancia cuando vinculamos el certificado y la obligación de indemnizar y cuando el empleador pone a disposición del trabajador el certificado y se discute si éste lo fue a retirar o no. Entonces, como se puede apreciar, tenemos dos certificados. Siempre durante la relación laboral, siempre deberá requerimiento entregar una constancia documentada del ingreso de los fondos de seguridad social
por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o agente de retención, y a la extinción, además de este certificado, entregar el otro, que es el certificado de currícula, donde extiende las constancias totales de las categorías, tipos de tarea que ha realizado el trabajador, fecha de ingreso, fecha de egreso. Aquí tienen ustedes en este PowerPoint los requisitos o los datos que debe contener el certificado. Indicación del tiempo de prestación de servicio, naturaleza, constancia de los sueldos percibidos, constancia de aportes y contribuciones efectuadas, calificación profesional obtenida en él o los puestos de trabajo desempeñados. Esta certificación del artículo 80 debe llevarse a cabo con los documentos que la respalden o con los que surgen eventualmente de la sentencia y no debe confundirse con la obligación formal de la certificación con el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad social que vimos que se cumple con el PS 6.2. A ver, ¿por qué digo con el resultado de la sentencia? Porque si yo en la sentencia le reconozco, por ejemplo, al trabajador diferencias salariales a su favor porque él hizo una tarea que le correspondía a una categoría distinta, el certificado de trabajo debe adecuarse al pronunciamiento judicial y no a las constancias que surgen originariamente de los libros. Bueno, no corresponde transformar la incidencia de entrega de certificados en una acción de cumplimiento de las obligaciones emergentes de la seguridad social, cuando en realidad debe culminar con la entrega de la certificación en sí, que se agota con la afirmación acerca de los aportes efectuados o eventualmente con la confesión de la omisión, constitutiva en este caso, de la antijuricidad que debe ser encausada por el diseño específico y que se vincula con la pertinente denuncia ante el organismo correspondiente. El trabajador no está habilitado para pedir, si el empleador no hubiese hecho los depósitos, no está habilitado para pedir él que se los den a él, sino que en todo caso, acreditada el incumplimiento del empleador, él debe requerir al organismo de previsión social el ingreso de los fondos. Bueno, requisitos de procedencia. El primer requisito de procedencia es hacer la intimación a la entrega. Y acá tenemos varias interpretaciones del artículo 3 del decreto 146/01, que es el que reglamenta la procedencia de esta indemnización. La pregunta es si yo debo esperar o no debo esperar los 30 días, porque el decreto habla de que hay que esperar 30 días para intimar. Es decir, yo debo esperar que el empleador esté en mora y recién ahí intimar. Sinceramente, si ustedes son parte actora, lo que les corresponde, lo que les conviene es siempre esperar los 30 días a intimar, aun cuando hayan intimado con la misma entrega con la misma configuración del despido o la intimación al pago de las indemnizaciones. Por ejemplo, aunque hay muchos que tienen una interpretación muy particular de ese fallo, el presidente de la Corte de Provincia, Juárez con Talleres Gráficos León, habla de que los 30 días es un plazo inoponible al trabajador, con lo cual, sin decretar la inconstitucionalidad, se considera que no hace falta esperar los 30 días para realizar la intimación, y que si se hizo antes de los 30 días y el empleador no cumple con entregar el certificado, igualmente procede la indemnización. Hago la aclaración que hay muchos tribunales en la provincia de Buenos Aires que no hacen esta lectura del precedente Juárez con Talleres Gráficos León, por lo cual requieren que la intimación se haga transcurridos los 30 días de extinguido el contrato de trabajo. Ahora bien, en la sala 7 de Capital y ahora la sala 3 se decreta la inconstitucionalidad, incluso de oficio, del artículo 3 del decreto 146 y se considera que no hay que esperar los 30 días para intimar. Una vez extinguido el contrato de trabajo, en cualquier momento se puede hacer la intimación del artículo 80 para exigir con posterioridad la indemnización. En cambio, con distintos criterios, la sala 1, 2, 4, 5, 9 y 10 de la Ciudad de Buenos Aires consideran que hay que esperar el plazo de los 30 días. Cuando en general,
consideran que no hay que esperar los 30 días es, por ejemplo, cuando me desconocen la relación laboral. O sea, yo intimo al empleador para que me reconozca la relación laboral. No me la registra, no me la reconoce, me considero injuriado, configuro el despido indirecto y intimo la entrega del certificado. No tiene sentido que espere 30 días, porque si el otro me negó la relación laboral, no va a registrar. Entonces no hace falta esperar los 30 días. Y en este caso el plazo sería un plazo irracional o injustificado. Y solamente el plazo de los 30 días hay que esperarlo, quienes piden que esto ocurra, cuando la relación laboral está reconocida. Esto con relación a la intimación. ¿Cuándo procede la indemnización? Con la ausencia de entrega del certificado. Y en este sentido, no alcanza con ponerlo a disposición, sino que la mayor parte de las salas de capital y muchos tribunales de provincia entienden que cuando el trabajador intima, el empleador no solamente debe ponerlo a disposición, sino para el caso que considere que lo tenga y que considere que el empleado no lo viene a retirar, debe consignarlo judicialmente. Criterio discutible porque históricamente se ha dicho que la consignación es una facultad del deudor y no una obligación, pero el criterio que hay en relación a este problema es que el empleador debe consignar el certificado de trabajo. Algunas salas de la Cámara Nacional del Trabajo requieren además que la firma esté certificada en la fecha en que fue puesta a disposición mediante despacho telegráfico al empleado a fin de que se considere debidamente cumplida la obligación. Porque ¿qué dicen algunos? Que si yo consigno, pero consigno pasados los 30 días, y cuando yo consigno no tengo que al momento en que lo puse a disposición, el certificado evidentemente estaba, dicen nunca estuvo a disposición hasta la fecha de consignación, por lo tanto existe mora por parte del empleador y corresponde la indemnización. ¿Cuál es el otro caso en el que prospera la indemnización? Cuando hay insuficiencia por constar con datos incorrectos. Veamos, si yo registré tardíamente al trabajador, no puedo, el certificado que acompaño, donde yo tengo la fecha de inscripción tardío, no puede tener validez. Lo mismo si hay una registración parcial, o si hay una infracategorización, o si el trabajador devengó remuneraciones que no aparecen en el certificado. En este caso, o existen deudas salariales pendientes de percepción. En este caso, el certificado aún acompañado no está acreditando la totalidad de los datos de la relación laboral y, por tanto, siendo insuficiente, hace que proceda la indemnización por el artículo 80. Ustedes aquí tienen en este PowerPoint los fundamentos de lo que estamos diciendo y la distinción en dos precedentes, uno de la Sala 10 de la Cámara Nacional del Trabajo y el otro el precedente Carzoglio con Banco La Pampa de la provincia de Buenos Aires, donde se hace esta distinción entre el PC 6.2, el certificado, el PC 6.1, el certificado del artículo 80 y la obligación de que el certificado, como es una obligación de entregar una cosa, solamente se cumple cuando la cosa entregada tiene el 100% de los requisitos previstos en la norma y la entrega de la cosa insuficiente hace que esa entrega no sea válida y que habilite la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 80. ¿Cómo se determina esta indemnización? Es muy fácil. Se toma la mejor remuneración y se multiplica por 3. El problema del SAC, como la inclusión de los bonos o incentivos no mensuales, se tiene en cuenta o no, de acuerdo a la jurisprudencia de cada competencia territorial, vinculada con el cálculo del artículo 245 que ustedes tienen desarrollado en otro seminario. Bueno, el otro supuesto previsto en la ley 25.345, la ley de antievasión, es la modificación del artículo 132 bis. Y hago una que está prevista en el artículo 43 de la ley.
Normalmente los abogados, muchas veces muchos abogados suelen requerir las indemnizaciones del artículo 43 o del artículo 45, la 25.345, y está mal. En realidad el artículo 43 introduce el artículo 132 bis y el artículo 45 modifica el artículo 80 e incorpora la indemnización. Con lo cual, con precisión, debe hablarse de artículo 132 bis de la LCT. ¿Cuál es el presupuesto del artículo 132 bis? Y quiero ser claro en esto. El presupuesto de la ley es trabajador, primero registrado. Trabajador no registrado no se le aplica el presupuesto del artículo 132 bis, porque se requiere trabajador registrado al que se le retuvieron sumas de dinero conforme al recibo de sueldo y esas sumas de dinero no fueron depositadas en tiempo y forma ante los organismos de previsión social. Es decir, la retención indebida de sumas que se han retenido al sueldo del trabajador con destino a los organismos de previsión social o a los organismos sindicales. ¿Cuál es la previsión del artículo 132 bis? La configuración de una sanción combinatoria equivalente a un mes de sueldo por el tiempo que el empleador tarde en acreditar en debida forma el cumplimiento de sus obligaciones de carácter previsional o sindical, es decir, haber depositado en debida forma las sumas retenidas al salario del trabajador. ¿Qué se requiere? Se requiere de una intimación previa por parte del trabajador para que el empleador proceda al ingreso de estos fondos. Una aclaración. Estas sumas se devengan mes a mes y tienen una sanción, es una sanción combinatoria, que no se actualiza la suma que percibía el trabajador al momento de la extinción por la cantidad de meses que tarda el empleador en acreditar en debida forma el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que, como dije, requieren de una intimación previa al empleador. Como es una sanción combinatoria, no es de carácter remuneratorio, sino combinatorio, no devenga intereses. Es decir, es esa suma por el tiempo, pero no es que es la suma más los intereses mes a mes desde ese momento. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Entonces, el incumplimiento por parte del empleador, que se configura cuando el tiempo de la extinción de la relación no ha ingresado los aportes retenidos al trabajador a los organismos destinados a los mismos, y la intimación fehaciente del trabajador para que en el término de 30 días corridos el empleador regularice la situación ingresando los aportes. El incumplimiento tipificado por el artículo 132 bis se configura cuando al momento de la extinción del contrato de trabajo el empleador no ha ingresado los aportes retenidos al trabajador durante la vigencia de la relación laboral con destino a los organismos de previsión social y sindicales. El otro problema que se ha planteado es el problema de la carga de la prueba. ¿Quién tiene la obligación de acreditar que estos fondos no han sido ingresados? Aquí ustedes tienen en este PowerPoint unos precedentes de la Corte de la Provincia de Buenos Aires donde se establece que hay que acreditar la conducta típica ilícita configurada en la norma. Esto es, hay que acreditar la retención, eso se acredita con recibos de sueldo y eventualmente con una pericia contable que establezca la totalidad de las retenciones efectuadas al trabajador, la intimación y además que no se ha producido el ingreso a los fondos. Que no se ha producido el ingreso de los fondos retenidos, con lo cual el trabajador debe librar un oficio al organismo de previsión social a fin de que a la AFIP, a fin de que acredite que efectivamente los fondos no fueron ingresados. En un primer criterio, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el expediente Seguí con Oscar Sociedad de Responsabilidad Limitada, ahí falta una L,
sostuvo que no resulta lógico exigirle al trabajador, a quien se le efectuaron los descuentos según las constancias de su bono de sueldo, que recurra ante los organismos pertinentes para verificar si dichos importes han sido correctamente ingresados, de sostenerse la postura de que debe probar el trabajador que su empleador no ha ingresado las retenciones correspondientes. Se avalarían todas aquellas conductas seguidas por un empresario en perjuicio de sus empleados que se encuentran alineadas con los principios que deben regir toda relación laboral y no uno de los principios básicos del derecho laboral, cuál es su naturaleza protectora de los derechos del trabajador. Es decir, aquí la Sala 2 del Tribunal Superior de Mendoza lo que está diciendo es que lo que tiene que hacer el trabajador es acreditar que se efectuaron las retenciones y que intimó, y que entonces la carga de la prueba de acreditar de que efectivamente intimó es del empleador. La prueba es siempre la misma, un oficio a la AFIP para que acredite si los fondos han sido efectivamente depositados o no. Luego aparecen situaciones complejas e intermedias, como es el caso en los casos que el empleador se hubiera acogido a un plan de moratoria. Y allí ustedes tienen criterios distintos, porque algunos sostienen de que si el empleador se acogió a un plan de moratoria, no corresponde la aplicación del artículo 132 bis, porque él técnicamente está en mora con los organismos de previsión social, pero está en vía de regularizarlo. Y hay otros que entienden, hay otras salas que entienden que si el trabajador, ustedes aquí tienen el fallo de la sala segunda, tienen el primer precedente, es decir, el empleador se acogió a la mora, decimos que hasta que no cumpla no corresponde, y tienen otros precedentes que aquí tienen ustedes con base en la fuente de microjuris, donde se ha dicho que si el empleador se acoge a los planes de previsión de mora, no corresponde aplicarle la multa. Como dijimos, el monto es, y ustedes aquí en este PowerPoint tienen algunos precedentes, es la suma que percibía el trabajador al momento del despido hasta el momento en que se acredite fehacientemente haber ingresado los fondos retenidos a los organismos pertinentes. Ahora bien, otro problema es hasta qué momento se aplica la sanción combinatoria, porque hay algunos que dicen que lo que debe hacer el juez es aplicar una sanción combinatoria hasta la fecha de sentencia, porque no puede dictar una condena a futuro. Y se hace la liquidación y eso es lo que es exigible. Luego, si el empleador continúa con su decisión de no incorporar los fondos, hay que iniciar una nueva acción judicial que reconozca un nuevo periodo de esa indemnización, de esa sanción combinatoria, hasta que finalmente el empleador cumpla o hasta que se dicte una nueva sentencia, se ejecuta esa sentencia y una nueva acción judicial. Y hay otros que entienden que no, que en el momento en que se dicta sentencia lo que se hace es establecer la sanción combinatoria hasta el momento en que el empleador cumpla. O sea, yo digo, como juez, establezco la suma y digo que esa suma terminará de liquidarse en la fecha en que el empleador cumpla con su obligación de entregar la acreditación del ingreso a los fondos de previsión social, con independencia de liquidaciones parciales que me habilitan a mí al cobro parcial de la sanción, porque recuerden que como eso no produce interés, es una suma fija que se va trasladando en el tiempo. Aquí tienen ustedes otro precedente de la Sala Octava de la capital, y se ha dicho que con relación a la multa fundada en el artículo 132 de ahí, la ley no prevé la facultad de juez de moderar su quantum, por lo que éste se debe adecuar al modo de cálculo establecido en la norma. Es decir, el artículo 2 de la 25.323 habilita al juez a establecer una disminución en la suma. Y la propia ley de empleo establece que cuando la duda hubiera sido razonable, el juez puede morigerar las indemnizaciones. Artículo 17, si no recuerdo mal, de la ley de empleo. No, 16, perdón. 17 es la obligación de mandar la comunicación. Y acá lo que se está diciendo, no, cuidado, el juez no tiene la facultad de sancionar
o de establecer una sanción combinatoria menor. Sin embargo, en este expediente que ustedes están viendo ahora, Estrada con Atar, que está en la base de microjuris del 23 de mayo de este año, la sentencia, la Sala Primera, de la Cámara Nacional del Trabajo, dijo que, bueno, miren, si yo aplico la regla, la sanción combinatoria serían 49.200 pesos, pero el empleador lo único que debe son 168,83, con lo cual la conclusión de la sala es que aplicar una sanción combinatoria tan alta por una deuda tan exigua sería un exceso y por lo tanto estableció, sin una regla que lo habilite, la morigeración de la indemnización. Bien, con este supuesto, y espero haber sido claro en la velocidad de la exposición, damos por terminado este seminario sobre las indemnizaciones derivadas de la deficiencia registral y de indemnizaciones adicionales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo por incumplimiento de la entrega de certificados de trabajo o del debido acreditación de los aportes a los organismos de previsión social. Muchas gracias y hasta la próxima.